Muy buenas tardes a todos, señores alumnos. Hoy día, 6 de octubre, continuando con las exposiciones, vamos a presentar al doctor Gerardo Caballero con el tema Atención del expulsivo normal y patológico. Doctor Caballero está con el micro prendido, ya está proyectando su diapositiva, puede iniciar su exposición. Muy amable, doctora Juliana, por la presentación. Buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar el inicio de la clase programada el día de hoy, que se acerca de la atención del expulsivo normal y patológico. Una de las principales características o importantes actividades que realizamos los médicos clínicos tetras es saber diferenciar cuando una paciente está en un trabajo de parto verdadero, cuando está en un trabajo de parto falso, y tomar las conductas adecuadas y correctas en cada una de las presentaciones que se van a dar en el transcurso normal de un evento obstétrico. El diagnóstico correcto nos permite tomar las decisiones más oportunas y adecuadas respecto a cómo se va desarrollando el evento en una paciente gestante. La clase de hoy día vamos a dividirla en vamos a comenzar por cada uno de ellos tratando de poner énfasis en los puntos más importantes que requieren la participación de ustedes y poder tomar las mejores decisiones en base a cómo se van prestando los acontecimientos. Tenemos la definición, el trabajo de parto propiamente dicho, el segundo periodo expulsivo, que es tema de la clase del día de hoy, el segundo periodo, las presiones cefálicas flexionadas, las episiotomías y una adecuación cultural del parto, que es lo que nos está proponiendo el sílabus para poder desarrollar con ustedes. Vamos por la parte de definición. La expulsión del producto de la concepción en sus anexos de 22 semanas o más o con un peso de feto mayor de 500 gramos. Esa es la parte que se conoce como el periodo de expulsivo. Es decir, la presencia de contracciones uterinas con frecuencia, intensidad y duración con patrón definido. Es muy importante ese patrón definido. Y que van a producir una incorporación, dilatación cervical, el descenso del polo de presentación y la expulsión del feto o del producto de la concepción. Con este concepto básico vamos a considerar la parte relacionada al periodo expulsivo. Ojo, la parte importante que estamos acá mencionando, que es más de 22 semanas de gestación. Menos de 22 semanas o 500 gramos se considera un aborto. El inicio de la actividad del trabajo de parto, hay que considerar que prácticamente el 95% de todo el embarazo hay una fase de quiescencia, es el útero comienza a adaptarse a todos los cambios fisiológicos del embarazo, comienza a crecer, las fibras musculares lisas uterinas comienzan a la parte de hipertrofia, hiperplasia, van creciendo, se van elongando y permite el crecimiento y desarrollo del producto en la cavidad uterina. Hay contracciones de Braxton Hicks que son completamente irregulares, sin patrón definido, leve intensidad, sin ninguna trascendencia respecto a los cambios de un trabajo de parto propiamente dicho. Verificamos acá la fase 1, que son los cambios miometriales y la maduración cervical, que también informa que la doble progresiva van a irse presentando conforme va avanzando la progresión del trabajo de parto. Esta es la fase 1. Hablamos del trabajo de parto en la fase 2, cuando encontramos ya en el periodo propiamente dicho de la fase latente a la fase activa. Eso vamos a verlo en un pequeño gráfico o diagrama respecto a la curva de Friedman. Y por último, la llamada expulsión del feto, que es lo que nos va a tocar el tema de ahora, la expulsión, fase del periodo expulsivo, y la fase de involución, luego de la expulsión de las membranas, o sea, del alumbramiento, y la fase de recuperación posteriormente del trabajo de parto en la fase final del puerperio. Eso en términos generales las fases que todos más o menos debemos conocer, y debemos considerar la fase de trabajo de parto y el expulsivo propiamente dicho, en este caso, motivo de la clase, hasta el final del alumbramiento y puerperio. Hablemos un poco acerca de la dilatación. Tiene un periodo especial muy importante, ¿no? Vamos a considerar, bien sea en la fase de nulíparas, que aproximadamente dura de 10 a 12 horas aproximadamente, en términos generales, y una multípara aproximadamente de 5 a 6 horas. Una fase latente, por ejemplo, la acción todavía es lenta, que va desde 1 hasta 3 centímetros aproximadamente. Y la dilatación en nulíparas más o menos puede demorar 20 horas aproximadamente, y en multíparas 13.6 horas. Cuando la media tenemos acá 6.4 y 4.8 horas. Hay que considerar una fase latente cuando todavía tenemos un patrón de contracciones un poco irregular, no agarrado patrón definido de contracciones. Puede ser 1 o 2 contracciones de 10 minutos, de leve moderada intensidad,
y el tiempo que puede demorar aproximadamente entre 15, 20 o 30 segundos. Está comenzando el útero, entre comillas, a arrancar un patrón definido o normal de contracciones uterinas para comenzar un trabajo de parto en fase activa. La fase activa es cuando estamos entre 4 dilatación hasta una dilatación máxima de 10 centímetros y tiene una velocidad promedio en nulíparas de 1.2 centímetros por hora y en las multíparas 1.5 centímetros por hora, con una media, como ustedes ven al costado, en cuanto a la velocidad que se puede ir encontrando en centímetros por hora. Y finalmente la parte del descenso, que va en una nulípara de 1 centímetro por hora, que está prácticamente fuera de pelvis, en una fase que también es fase latente, hasta el periodo expulsivo final, que puede durar en una multípara hasta 2 centímetros por hora en la fase de descenso. Entonces tenemos acá fase latente, fase activa y la fase de descenso en la parte final, que corresponde con una serie de procesos simultáneos, intercurrentes con la fase de descenso, dilatación, incorporación y la fase final del expulsivo. Tenemos acá lo que le mencioné a usted, la curva de Friedman, que se ve básicamente en nulíparas, de embargo una fase latente que puede demorar de 1 a 8 horas aproximadamente, lo encontramos acá entre 2 y 3 centímetros de dilatación, y luego comienza acá una fase activa, que va desde 8, tiempo de 8 horas de haber comenzado, hasta un término máximo aproximadamente en 2 horas aproximadamente, que tenemos acá, con la fase de aceleración hasta 4 horas. Fase de aceleración, fase de máxima pendiente, o sea, donde la velocidad de dilatación y la velocidad del descenso y la incorporación son prácticamente rápidas y con una máxima capacidad de progresión. Y finalmente tenemos acá la fase de desaceleración final y con una dilatación final de 10 centímetros de dilatación. Aquí comenzamos con el periodo expulsivo, con los 10 centímetros de dilatación del cuello uterino. Tenemos acá un periodo expulsivo que las nulíparas puede demorar hasta 107 minutos con una media de 36 minutos, más aproximadamente media hora. En las multíparas, el término medio es 8.5 minutos, la fase de expulsivo, y las contracciones, en este caso, en el periodo expulsivo, ya cambian. Y al comienzo eran en fase latente 1 o 2 centímetros de contracciones por 10 minutos, pasa luego a 3 en la fase activa y llega a tener hasta 5 contracciones en el periodo expulsivo. Eso vamos a explicarlo más adelante, cómo son las contracciones y cómo debe participar la parturienta en el momento del expulsivo propiamente dicho. Y van en una duración de 60 a 90 segundos y con una intensidad prácticamente de 50 milímetros de mercurio. Aquí tenemos también un cuadro general acerca de cómo vamos a evaluar los parámetros de evaluación en cuanto a la dinámica uterina. En cuanto a la frecuencia, podemos hablar de taquisistole, bradisistole, si sean mayor de 5 o menos de 3 contracciones en 10 minutos. Estamos en fase activa, por supuesto. La intensidad y periodo expulsivo, propiamente dicho, puede ser incremento de la intensidad de la contracción o una corrección de poca intensidad. Y en el tono, la hipertonía, después que se termina la contracción uterina, viene el periodo de relajación, que es un periodo que puede demorar aproximadamente entre 1 a 3 minutos hasta la siguiente contracción. Cuando recupera su tono muscular, está en hipertonía mayor de 12 milímetros o hipotonía menor de 8 milímetros de mercurio. Y tenemos la presencia de coordinación. Normalmente las coordinaciones de la frecuencia, intensidad y duración de las contracciones uterinas viene de los cuernos uterinos. Un solo cuerno tiene que tomar el comando de todas las contracciones, con la triple gradiente, de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro, y de intensidad y con colaboración con el descenso del polo fetal. La presencia de dos o más marcapasos simultáneos puede generar alteraciones en la frecuencia, en la intensidad y duración de las contracciones, con lo cual crea trastornos de trabajo parto disfuncional. Eso vamos a verlo en la clase correspondiente. Las contracciones más intensas en el segmento inferior uterino cuando hay una inversión de gradiente. Cuando en lugar de hacer las contracciones del fondo uterino hacia la porción cervical, o el segmento inferior uterino, la gradiente está invertida. Es decir, las contracciones comienzan por la porción inferior hacia el fondo uterino. Y se presentan los llamados anillos de contracción, anillos de Bandel, que se ven generalmente en los cuadros asociados, por ejemplo, con los problemas de proporción cefalopélvica. Hay zonas anulares que deforman la cavidad. Estos son los llamados trastornos del trabajo de parto disfuncional, que en un momento vamos a verlo también en la clase correspondiente. Son 7 trastornos. Eso vamos a manejarlo más
con más intensidad, con más complementariedad cuando tengamos la clase. Trastornos de prolongación, por ejemplo, fase prolongada, trastorno de tensión, dilatación prolongada, la fase activa o deseo prolongado, trastorno de tensión, desaceleración prolongada, deserción secundaria de la dilatación, detención del descenso y falta de descenso. Son los 7 trastornos fundamentales en el trabajo de parto propiamente dicho que nos pueden llegar a tomar conductas dependiendo de cada uno de los problemas que se estén presentando. Los criterios de diagnóstico que tenemos acá, en cuanto a melíparas y múltiplas que ustedes están viendo acá, la velocidad de dilatación, el descenso, que lo hemos mencionado ya, y el tiempo cuando pasan más de 2 horas, por ejemplo, y permanecemos en una dilatación secundaria que no está avanzando. Eso vamos a ver en la llamada curva de alerta. Cuando hagamos una curva de alerta en trabajo de parto, un partograma, para saber en qué momento debemos tomar conductas respecto a continuar con un parto por cesárea, por ejemplo, indicarla, o continuar con una adecuada estimulación o del trabajo de parto cuando el tono muscular uterino o la dinámica uterina no es la más adecuada, pero con una pelvis compatible con el producto que está en la fase del trabajo de parto. Evidentemente tenemos que tomar conductas y vamos a explicarlo oportunamente en la parte de trabajo de parto disfuncional o partos distóxicos. Esto más que nada para tener un conocimiento sobre cómo tenemos acá los 7 diagnósticos fundamentales o principales que debemos manejarlos para tomar en cuenta si vamos a tener un trabajo de parto normal o un trabajo de parto alterado dependiendo de la fase, ¿no? Latente, activo o expulsivo. En las contracciones, por ejemplo, el trabajo de parto verdadero, lo que le mencioné inicialmente en la parte de introducción, es que tenemos que tener conciencia de lo que significa un trabajo de parto verdadero versus un trabajo de parto falso, para tomar las conductas correspondientes. Vemos las contracciones, los intervalos que se van presentando, cómo se van acortando en forma gradual los intervalos, que son en lugar de ser cada 3 o cada 4 minutos, cada vez menos tiempo, 2.5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 2.5, en fin, los intervalos se van acortando entre contracción y contracción. La intensidad aumenta gradualmente, pero la posibilidad que se tiene sin cambios, o la intensidad inclusive comienza a disminuir en trabajo de parto falso. Las molestias son básicamente en la madre, en el dorso y en el abdomen, en el otro solamente en la porción inferior del abdomen, y alivia con la sedación un trabajo de parto falso. Se coloca una sedación suave y la paciente puede recuperar su tono muscular normal. Aquí, por supuesto, hay cambios cervicales. El trabajo de parto se define como la presencia de dinámica uterina con patrón definido y con cambios cervicales, emborramiento y dilatación, y el descenso de la presentación. El trabajo de parto viene acá una parte importante, la parte de los mecanismos. Los mecanismos son importantes para considerarlos respecto al proceso normal y natural de cómo un producto que está en la cavidad intrauterina en una posición determinada. Ustedes han visto Leopold ya. Situación, posición y presentación. Izquierda o derecha, anterior, posterior, y cefálico, podálico. Y encajado o no encajado. Muy bien, los mecanismos son básicamente para recordarlos cómo el producto se va adaptando dentro de la cavidad uterina para someterse al estrés que significa tanto para la madre como para el feto, el llegar a un trabajo de parto con un éxito final, que es la expulsión normal del producto con sus anexos o placenta, y completar un trabajo de parto finalmente en características normales. ¿Cuáles son los mecanismos que debemos considerar acá? Depende fundamentalmente de lo que les mencioné acerca de la característica que estamos encontrando con la maniobra del Leopold y lo que se relacionado básicamente con la posición, situación y la presentación del feto. Y la actitud fetal, que es básicamente la parte de presentación. Tenemos acá, por ejemplo, los parámetros de evaluación en esta curva cartesiana, que van, por ejemplo, de acá de una occipito ilíaca izquierda anterior, occipito ilíaca izquierda, pero occipito ilíaca derecha anterior, occipito ilíaca transversa izquierda, occipito ilíaca transversa derecha, occipito ilíaca izquierda posterior, ilíaca posterior, derecha posterior, occipito sacra y occipito posterior. Esto más que nada para conocer cómo se va orientando en el polo de presentación las características importantes y determinar en qué momento estamos para tomar decisiones de continuar con un trabajo de parto o suspenderlo y pasar a una cesárea dependiendo de las características que estamos encontrando. Estos son los movimientos que debemos conocer, que van desde el encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa, expulsión. Son todos los mecanismos que adopta el feto en la cavidad uterina para producirse la expulsión final. Son los procesos propios que el feto adopta para llevarlo de una posición en la cual se encuentra, una posición
normal para el producto, hasta acabar en el estrés final que representa para la madre y para el feto la expulsión normal del producto. Tenemos acá un esquema sobre las posiciones que estamos encontrando, básicamente la cabeza fetal lo que está orientando fundamentalmente. Tenemos acá una cabeza aún flotante antes del encajamiento. El encajamiento prácticamente se hace con una flexión y el descenso de la cabeza de presentación. Tenemos acá un descenso tardío con una rotación interna. Vamos a tener dos movimientos conjuntos. Aquí una rotación completa y el inicio de la extensión. Acá la extensión completa en la parte propiamente del expulsivo. En la cabeza está coronando la porción del anillo vulvar. Acá tenemos la restitución a la rotación externa, porque está adoptando acá, si ustedes se dan cuenta de la posición, cómo adopta la posición inicial, que estaba con su posición cefálico izquierda, cefálico derecha, el producto está con una posición anterior, y aquí esta posición lateral, adopta la posición inicial que tenía antes de iniciar el expulsivo, cuando estaba todavía en fase activa de trabajo de parto. Es de más rotación externa. Aquí el nacimiento del hombro anterior, que es el inicio del expulsivo final, y del hombro posterior, que es la parte final del expulsivo. El encajamiento, verificamos acá, puede estar flotante, puede estar fijo o encajado. Tenemos acá en este esquema, que es lateral, tenemos acá la sífisis del pubis, acá tenemos acá el promontorio, el 5S1, las vértebras sacras, y acá tenemos un esquema de la espina isquiáticas, las espinas isquiáticas, y a la altura en la cual se encuentra el biparital, que está prácticamente encajado cuando está próximo a las espinas isquiáticas, dentro de la cavidad pélvica, vaginal. Los planos de Lee, planos de Hoche, secciones de Lee. Acá tenemos las espinas isquiáticas. Perdón, espinas, claro, está en cero cuando está completamente encajado y comienza ya a ir descendiendo hasta llegar hasta la punta del coxis, que va de 0 más 4, o cuando está por encima acá. El plano 6, el diámetro biciático, que nos permite evaluar si está encajado o no, hasta que está completamente 5, está completamente flotante. En forma gradual y progresiva, conforme avanzan las contracciones uterinas en una pelvis adecuada, compatible con el trabajo de parto, y un producto también promedio, comienza en forma también gradual y progresiva a ir descendiendo. Entonces se va a ir graficando, se va graficando en el partograma o curva de alerta. Tenemos acá una cabeza flotante antes del encajamiento, flotante antes del encajamiento, se dan cuenta ustedes, está por encima, sífisis del pubis, y de aquí el promontorio por encima, y aquí el descenso, miren, descenso y flexión, encajamiento, descenso y flexión, se ven prácticamente los tres movimientos en un solo esquema. Y aquí la cabeza que está prácticamente al nivel del promontorio, y abajo del promontorio está ya encajada la cabeza. Ha también descendido la cabeza y comenzado la flexión. Acá la flexión es cuando el movimiento cardinal se presenta cuando el mentón empieza a pegarse al tórax del bebé. Esa es la flexión interna en este caso. El descenso en el nudípara se ve antes del trabajo de parto, en la multípara se ve luego del encajamiento. Es una relación relativamente normal y frecuente encontrarla. Y esto es secundario a dos tipos de fuerzas que van a intervenir, a unos tipos de fuerzas. El líquido amniótico, que permite la flotación del producto dentro de la cavidad uterina, el fondo sobre la pelvis durante las contracciones, cómo va ingiriendo las contracciones que vienen a nivel del fondo para ayudar al descenso del polo de presentación, los pujos por acción de la prensa abdominal y la extensión y enderezamiento del cuerpo fetal cuando regresa a su posición inicial y el momento final cuando cambia de posición para la rotación interna y luego viene la rotación externa como expulsión. Eso vamos a verlo. La rotación interna es el descenso más tardío, se dan cuenta ustedes acá, y la rotación interna. Normalmente en la fase anterior, si ustedes se dan cuenta acá el producto está mirando hacia abajo, hacia la región sacra, hacia la región de la columna vertebral. En esta posición de acá, cambia, empieza ya el bebé a producir una rotación interna, es decir, mira hacia el lado en la cual estaba inicialmente ubicado, la rotación interna. Acá está la rotación interna, cambia esta posición, el mismo eje longitudinal del feto con la madre, o una posición en la cual el producto empieza ya a mirar hacia la cara posterior de la parte de la madre. O sea,
mira ya al sacro, mira a la columna vertebral de la madre, cuando estaba aquí mirando hacia los porciones laterales de la madre. ¿De acuerdo? Seguimos acá. A este paso también tenemos que descartar dos cosas fundamentales, el llamado sinclitismo o el asinclitismo. Es importante considerar cuando existe una situación, como en este caso, perdón un momento. En este caso tenemos un punto intermedio en la región del occipito frontal. El plano intermedio hace una equidistancia entre la sínfisis del pubis, el sínfisis del pubis y el promontorio. Punto intermedio donde la sutura sagital está justamente en el centro, en toda la cavidad, en el momento del examen ginecológico, examen de tracto vaginal, examen pélvico, para detectar también las características propias de la pelvis. Vamos a verificar cuando hablamos de un asinclitismo anterior y un asinclitismo posterior. Importante considerar acá es la línea sagital y si está más cercana o más lejana del parámetro de referencia, que en este caso sería la sínfisis del pubis o la región del promontorio. En este caso hablamos de asinclitismo anterior cuando el parietal anterior, en este caso el parietal anterior, está aquí alejado de la sínfisis del pubis, está más próximo acá a la porción posterior, al ciclitismo anterior, el parietal anterior alejado de la zona de equidistancia, en este caso correspondería a la sínfisis del pubis. Y viceversa, el ciclitismo posterior, cuando la porción del parietal posterior está alejado de la porción posterior del parámetro de evaluación, que en este caso sería de la columna vertebral de la madre. Al ciclitismo posterior, el ciclitismo anterior y posterior. Y esos son los que nos parámetros de evaluación para saber cuándo vamos a determinar si que la persistencia de esta anomalía de crecimiento, de descenso, puede generar trastornos para el parto propiamente dicho. Aquí tenemos cómo se va produciendo la flexión de la cabeza fetal. De una posición acá, de una posición en la cual tenemos un occipito frontal, esta posición, a un suboccipito bregmático, como el plegamiento o la flexión de la cabeza, del mentón, hacia el tórax determina cómo va cambiando la posición y el diámetro de evaluación. En este caso va de 12 centímetros, en este caso del occipito frontal, a un suboccipito bregmático que va de 9.5, suboccipito bregmático. Disminuye evidentemente. La rotación interna es el movimiento que sigue luego de la acomodación, descenso, encajamiento, flexión, rotación interna. Estamos en la parte en la cual el producto comienza a rotar la cabeza hacia la posición lateral para regresar al nivel inicial de su línea longitudinal. En la multípara se presenta aproximadamente 1 o 2 contracciones luego de la flexión. En nulíparas, a la tercera o cuarta contracción, recién comienza a presentarse la llamada rotación interna. Y aquí vemos acá cómo rotación interna va de una occipito ilíaca izquierda anterior, por ejemplo acá, pasa a una occipito ilíaca anterior, es decir, el bebé que estaba mirando hacia un lado de la madre siguiendo un propio eje longitudinal, que en este caso puede ser una longitudinal cefálico izquierda, el bebé está mirando hacia el lado derecho. Pues bien, cuando pasa esta rotación interna, pasa a un occipito ilíaca izquierda, a un occipito ilíaca anterior, perdón, donde comienza a manifestarse ya la posición de mirar la cara hacia la porción de la columna vertebral de la madre. Igual también acá, un occipito ilíaca derecha anterior, pasa a una occipito ilíaca anterior. Esa es la llamada rotación interna. Es el esquema para tratar de más o menos visualizarlo. Acá tenemos la extensión, acomodación, flexión, rotación interna, flexión externa, expulsión, extensión, y finalmente la parte que tenemos acá, la que sigue la extensión. Cuando la cabeza ejerce presión sobre el piso pélvico, entran en acción dos fuerzas. A nivel del fondo uterino, en dirección posterior. Es decir, el útero presiona el fondo uterino para ayudar que la fuerza se dirija desde arriba hacia abajo y ayuda a que se produzca el descenso y la expulsión inicial del producto con los cambios de la extensión. Acordemos que luego de la rotación interna pasa
rotación externa, perdón, a la extensión y luego a la rotación externa. Tenemos acá la siguiente, la extensión completa. Es decir, luego de la completa extensión que ha pasado de rotación interna, pasa a una restitución o rotación externa. Acomodación, descenso, encajamiento, flexión, rotación interna, extensión y rotación externa. Eso que estamos poniendo en este momento. Que es la restitución a la posición normal de producto que tenía en la evaluación inicial o la maniobra del Lopo. En este caso puede ser un occipito, una longitudinal cefálica izquierda o longitudinal cefálica derecha, pero va a ser un periodo ya de restitución o la llamada rotación externa en la parte final. Luego sigue la parte final, que es la llamada el expulsivo propiamente dicho, es decir, la liberación del hombro anterior y finalmente la liberación del hombro posterior, lo cual determina la parte final del expulsivo. Esto es lo que se conoce los 7 movimientos fundamentales que todos debemos manejarlo, que va de una acomodación, descenso, encajamiento, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Estos periodos muchas veces son simultáneos y tenemos que estar en condiciones de poder identificarlos y saber cuándo están presentándose cualquiera de las 7 características o 7 problemas de distosia de trabajo de parto, que vamos a ver en la clase correspondiente, para saber si es que alguno de los factores que estamos mencionando, estos mecanismos de trabajo de parto, está alterado, prolongado o detenido. El segundo periodo de expulsión, ¿qué hacemos cuando tenemos un trabajo de parto en el periodo expulsivo? Hay que permitir una distensión progresiva del introito vulvar, no acelerarnos, tampoco dejar de que esto se produzca en forma natural o normal. Hay que evitar los desgarros en el periné, es muy importante. Cuando la presentación está coronando, si uno ya comienza a ver el cuero cabelludo fetal, se indicará a la parturienta que realice los pujos de manera controlada. Acordemos que el comienzo inicial, las contracciones de los pujos son completamente espontáneos, son completamente involuntarios, pero en la fase final tenemos que la paciente ya debe contribuir con la parte activa por parte de ella para ayudar a que la expulsión sea lo más fisiológica posible. Importante también protección del periné al momento del desprendimiento de la cabeza, que es el expulsivo propiamente dicho, desprendimiento o expulsivo de la cabeza propiamente dicho. Dije que aquí tenemos que considerar aquí una pequeña expresión de cómo la madre está y con las piernas en flexión, y en la parte prácticamente en el expulsivo, como el pujo final para la parte inicial del expulsivo propiamente dicho. El pujo es reflejo, como le mencioné inicialmente, pero en ocasiones una mujer tal vez no usa su fuerza de expulsión con ventaja. Tiene la importancia que quien estamos atendiendo un trabajo de parto, un periodo expulsivo, le demos a la paciente la suficiente confianza y tranquilidad para que ella actúe en el momento que le mencionamos cómo tiene que hacer su pujo y cuándo tiene que descansar, cómo tiene que cerrar la boca, la glotis, y cuándo tiene que hacer el respiro normal o el jadeo correspondiente en la parte final, cuando estamos en periodo de relajación de las conexiones uterinas. En una primigesta, el traslado a la sala de expulsivo se hace con 10 centímetros de dilatación. Entre tanto, está en la fase, en la sala de dilatación. Está en 7, 8, 9. Cuando diga 10, no da todavía el tiempo suficiente para pasar de la fase de la sala de dilatación a la sala de expulsivo. Y la mujer empieza a pujar y se muestra el cuero cabelludo fetal. Es el momento de pasar a una primigesta. Una multípara, cuando esté con 7 centímetros de dilatación, ya podemos hacer el pase a sala de expulsivo, porque nos da un poquito más de tiempo para poderlo manejar, porque tiene que estar con una cabeza, profundamente encajada, porque una multípara, el periodo de dilatación de entre 7 y 10 es mucho más corto que una paciente primigesta, que puede demorar más tiempo para poder llegar al expulsivo propiamente dicho. En nuestra cultura institucional, el periodo expulsivo es básicamente para favorecer al operador las mejores condiciones más adecuadas para poder realizar la atención propiamente dicha. Permite observar adecuadamente a la paciente, permite evaluar cómo son los pujos en cuanto a intensidad y frecuencia, pero nos permite una adecuada visión y protección del periné porque estamos en la mejor posición, podemos estar evidentemente sentados frente al momento del trabajo de parto, nos permite evaluar la expulsión fetal y permite hacer una adecuada protección del periné, a fin de que evitemos los desgarros. Aquí tenemos una sala de trabajo de parto propiamente dicha, la cama propiamente dicha con sus pierneras, acá tenemos un monitor, la cialítica, acá está la cuna de recepción de recién nacido, una cama
una mesa de partos automática, eléctrica, y tenemos acá algunos conceptos que tenemos que ser básicos para tener un exclusivo. La posición más satisfactoria llamada para nosotros llamada litotomía dorsal o decúbito dorsal de la paciente. Nos permite una mejor exposición, una mejor evaluación, y hay sostenes, en este caso como en esta diapositiva, una sostenes para las piernas sostenivas, que puede ser pierneras o en este caso son unos sostenes. Lo importante, hay que tener cuidado de no separar mucho las piernas o colocar una más alta que la otra. Tiene que ser lo más fisiológico, lo más equilibrado y estable para que la fuerza de la contracción de expulsión sean simétricas y sean congruentes y permitan que el descenso sea lo más adecuado posible. Y que permita la salida de productos sin ningún compromiso de grados de laceración o de desgarros que pueden llegar a grados mayores. Tenemos acá tenemos importante, preparado todo el material, básicamente la ropa, las gasas, la ropa que hace la madre, las mantas protectoras, acá un adecuado lavado de manos, lavado quirúrgico, lavado de manos, acá tenemos los campos, la sonda Foley, la jeringa para infiltrar el globo de la sonda, la tijera, la pinza feste, una alera que eventualmente puede ser utilizable cuando sea necesario, una pinza Kocher, gasas y los campos nuevamente. Todos tienen que estar completamente estériles. Acá tenemos la asepsia, antisepsia, que es la paciente, en este caso es con yodo podiona, se va poniendo por la parte de las piernas, por la parte externa, se limpia prácticamente toda la parte que va a estar expuesta. Continuamos acá y hacemos un cuidado muy especial en la parte del periné. Siempre en este caso la parte más central, la parte más periférica, y se va descartando la gasa que estamos empleando. Tenemos acá colocados ya las pierneras, los campos son completamente estériles, acá un campo anterior, un campo posterior, la porción de la posterior, y aquí está preparado prácticamente para la atención del expulsivo. Acá también tenemos, verificamos evidentemente que tengamos la vejiga vacua, se coloca en este caso la sonda vesical. La sonda vesical es evacuatoria, en este caso no es necesario que haya sonda vesical permanente, en un caso sí es necesario. Y la jeringa vamos a emplearla en el momento de hacer la episiotomía para colocar la silocaína en el momento que corresponda. Acá verificamos cómo se encuentra la región introito vulvar, y aquí verificamos en qué momento vamos a hacer una episiotomía, en este caso una episiotomía medio lateral derecha, que vamos a ver en la parte final de posición, acerca de sus características y cómo emplearlo. En la atención del segundo periodo del trabajo de parto, tenemos acá dos cosas que se van a actuar fundamentales, la llamada fuerza de expulsión materna, con las piernas flexionadas a la mitad. Hay que hacer una inspiración. Al comienzo de la contracción tiene una inspiración profunda por parte de la madre, y se indica que haga una presión descendente, o sea, va inspirando y empujando hacia abajo, que no quede la fuerza de expulsión o la fuerza de contracción. A veces la paciente no entiende bien, todo queda solamente en la parte de la cara. Y por cada contracción siempre debemos tener atentos para escuchar los latidos cardíacos fetales, verificar la recuperación en el periodo que ocurre entre contracción y contracción para saber cuándo tenemos la recuperación de los latidos cardíacos fetales. Evidentemente que vamos a sacar la esotomía dorsal, las pierneras o estribos. Hay calambres, sí, se pueden presentar sobre todo cuando la cabeza comienza a presionar la porción de la pélvica y se van aliviando con cambios de posición, pequeñas flexiones o levantarse las nalgas de la mesa y pequeños masajes, sobre todo en la región de los muslos o la región de la pierna de la madre, cuando por una inadecuada contracción, una adecuada presencia de la dinámica uterina nos genera cambios adecuados. Y sobre todo también por la ansiedad. Y permite realizar acá una limpieza vulvar y pineal adecuada para el proexclusivo. La dilatación completa cuando hay sensación de pujo. El pujo comienza a presentarse y la paciente está en condiciones de poder ya presentar su trabajo de parto exclusivo. Aproximadamente puede durar unos 15 minutos, bien sea por lo general más corto el tiempo en pacientes multíparas que en nulíparas. Hay que manejar siempre las membranas en momento oportuno cuando podemos hacer la rotura de las membranas para que nazca el producto, sale el líquido amniótico.
vigilancia de las contracciones en cuanto a frecuencia, intensidad, duración, vigilancia de actividades fetales permanentemente, y la paciente debe colaborar con el pujo con cada contracción. O sea, hay una contracción natural, espontánea, del útero en forma ya secuencial, y la paciente tiene que colaborar, tiene que participar con este incremento de la intensidad de la contracción, y dirigida siempre fundamentalmente hacia la región perineal, y no quedarse en el tórax o en la cara de la paciente. Se inicia de forma espontánea por la necesidad de pujar, y la dilatación está completa a nivel del cuello uterino. Puede durar hasta un máximo de 50 minutos en nulíparas, hasta un máximo de 20 minutos en multíparas. Es importante estar atento siempre en este tipo de atención del trabajo de parto, porque no va a permitir tomar decisiones. Es decir, hasta el tiempo máximo que podemos esperar en uno u otro caso, en nulíparas o en multíparas, y saber si que estamos en un tiempo adecuado para continuar con las mismas o proceder con otro tipo de intervenciones. Siempre las presiones profunda antes de cada contracción, y luego con la boca cerrada ejercer presión descendente, intensa, sin permitir que se escape la fuerza en el momento de pujar y de soltar la contracción. En el pujo se le instruye a la paciente a que sepa retroceder sus rodillas, hundir el mentón, es importante, una inspiración profunda y pujar con la glotis cerrada por 10 segundos aproximadamente. Eso para contribuir a incrementar la intensidad de la contracción, y ayuda también evidentemente a incrementar el descenso y la fase final de la expulsión del producto. La meta es que tengamos 3 contracciones en el periodo de 10 minutos que estamos evaluando. Y el pujo debe ser 3 pujos intensos, fuertes, durante la contracción máxima, para que se pueda incrementar la intensidad de la contracción. La episiotomía, evidentemente, que es realizada fundamentalmente cuando hay un alto riesgo de laceración perineal, cuando hay distosia de tejidos blandos por malformaciones uterinas o presencia de tumores, o hay un compromiso fetal. Fetos prematuros, por ejemplo, o fetos macrosómicos, o fetos que vienen con alteraciones finales en el periodo de la fase de expulsivo, cuando las presentaciones no son las más adecuadas. Lo vamos a ver en un momento más. El desprendimiento, o llamado ya la fase final del expulsivo, la asepsia, antisepsia, la posición del perineo es muy importante para evitar problemas de desgarro. Cuándo hacer una episiotomía y cuándo hacer una ligadura oportuna del cordón umbilical. Inclusive en los casos de, por ejemplo, de RH negativo, podemos dar hasta unos 30 segundos aproximadamente a nivel del mismo nivel horizontal en el cual se encuentra la pelvis materna, para favorecer el adecuado pasaje de sangre y evitar los problemas de anemia fetal cuando el problema es un bebé pequeño, sobre todo con RCI asociados. Nacimiento de la cabeza. En cada contracción, la apertura vaginal se va incrementando en forma lenta, gradual, progresiva, firme, sostenida, y pasa a verse la cabeza propiamente dicho como el cuero cabelludo que tenemos en esta parte de acá. El coronamiento es el mayor diámetro cefálico a nivel del anillo vulvar. Y ojo, acá tenemos que tener una cosa muy importante. Para evitar los desgarros hay una maniobra de Ritgen, es decir, con la mano, en este caso la mano derecha, si todos somos diestros evidentemente, vamos protegiendo la cabeza fetal, colocando acá hacia arriba el incremento de la flexión de la cabeza, o sea, permitir que la cabeza continúe en flexión permanente, no dejar que la cabeza se deflexione. Y en la otra mano, con la mano derecha en este caso, ayudamos a proteger el perineo, para que el descenso de la presentación, para que el expulsivo propiamente dicho sea lo más fisiológico posible. No puede ser brusco, no puede ser intenso, porque eso produce desgarros. Cuando se comprimen los huesos de la cara fetal, los malares, sobre todo el mentón, o la porción de la frente, y puede desgarrar las estructuras blandas de la cavidad vaginal. Y eso pues genera problemas de desgarros. Cuando también se produce un trabajo de parto, un expulsivo violento, genera también este tipo de problemas. De ahí la importancia de esta manera de Ritgen, de proteger la cara del periné, y favorecer que permanentemente, como en este caso, la cabeza esté permanentemente flexionada, para evitar problemas de desgarro posteriores. Esta es la maniobra, la protección del periné. La presentación va disminuyendo, va avanzando, y cada vez vemos una mayor cantidad del polo cefálico. Cada vez se va evaluando más la porción del cuero cabelludo fetal, y cómo va apareciendo con mayor intensidad la cabeza del producto. En este caso,
cuando el anillo vulvar ha sido sobrepasado por la circunferencia suboccipito bresmática, hay que suspender ya el pujo. Suspender el pujo y la paciente más bien tiene que jadear. Eso ayuda a que la presentación sea gradual, que sea lo suficientemente lenta y no lo suficientemente rápida para que podamos controlar el descenso de la presentación final, evidentemente, y en esta maniobra, evidentemente, para que esté permanentemente flexionada la cabeza y permanentemente defendida la porción de perineo para evitar el problema de desgarro. Y aquí se va a ayudar también a la rotación externa. El producto, estamos acá, acordémonos cómo estaba, por ejemplo, acá en una situación cefálica izquierda, ¿de acuerdo? Estaba el bebé mirando, en este caso, hasta la pierna derecha de la madre. En esta posición, en la llamada rotación interna, cuando la cabeza cambia de posición de un occipito ilíaco izquierda anterior a un occipito ilíaca anterior. Un occipito anterior, o sea, la cabeza está mirando hasta la posición de la columna vertebral de la madre. Estamos en la fase final, en la parte del expulsivo, en la cual estamos en la rotación interna. Acá el nacimiento de la cabeza, como lo mencionaba inicialmente, va cambiando de un occipito ilíaco izquierda anterior, como va cambiando, va rotando, está acá, está en anterior, y aquí otra vez regresa hacia su posición inicial en la cual se encontraba, que en este caso era una longitudinal cefálico izquierda. Están mirando aquí hacia abajo un occipito ilíaco anterior, a un occipito ilíaco, a una, claro, anterior izquierda, que también es una posición que se restituye la posición inicial que tenía el producto dentro de la cavidad uterina. Igual también acá, el nacimiento de los hombros, comenzamos una sujeción firme y sostenida, pero nunca brusca, ni tampoco con intensidad que permita generar trastornos en el nacimiento del producto. Acá tenemos el nacimiento del hombro anterior, el hombro anterior acá, y aquí tenemos el elemento del hombro posterior. Con la mano derecha, vamos aquí, en esta mano derecha, por ejemplo, vamos agarrando, vamos tomando aquí la cabecita, con la mano izquierda jalamos, descenso limitado, controlado, y con la fuerza suficiente que nos permita, ayudando a las contracciones uterinas de la madre, en la parte final, para que esta expulsión del hombro anterior y del hombro posterior sea lo más fisiológico posible. Mira cómo está completamente distendida la cavidad del introito vulvar. El hombro posterior, una vez que sale el hombro anterior, el hombro posterior lo sigue y luego sigue todo el cuerpo del producto, del bebé. El resto del cuerpo sigue a los hombros y eso es la posición natural, normal, en la cual tenemos que tener siempre mucho cuidado para manejar la expulsión propiamente dicha. Debe evitarse enganchar los dedos en las axilas porque eso puede producir trastornos de lesiones al nivel del paquete nervioso que se encuentra a nivel de la axila, el paquete básculo nervioso, sobre todo la parte del que va a generar problemas de parálisis a futuro, cuando hay trastornos de tracción del nervio braquial, nervio cubital y radial, y genera problemas a futuro, de parálisis o hipoparesias o paresias a nivel del hombro comprometido. Luego del nacimiento viene la pérdida de sangre, salida del líquido amniótico, así, pero no es francamente hemático, porque el líquido amniótico, cuando se rompe la bolsa y viene la fase inicial, luego que se ve el cuero cabelludo, el líquido amniótico sale por completo y luego sale el periodo solamente ya como líquido medio sanguinolento y líquido amniótico residual que quedaba en la parte del fondo uterino. Luego que nace el bebé, hacemos la llamada aspiración de la nariz y de la boca para favorecer acá la salida y la aspiración de secreciones. Aquí también se va a colocar después la sustancia antiséptica a nivel de los ojos, que en este caso puede ser gentamicina, por ejemplo, vamos a ver ahorita. Y acá tenemos cómo captamos el cordón umbilical. Generalmente acá está el clampaje, que más o menos puede ser aproximadamente a unos 2 centímetros de la inserción a nivel del ombligo, y dejamos un pequeño espacio, un pequeño cordón umbilical que puede ser 10 centímetros aproximadamente, para los casos en los cuales tenemos la posibilidad de realizar exsanguinotransfusión, por ejemplo, o aporte de sangre, productos que tienen trastornos para que pasen a UCI, necesitamos ese aporte para poder tener algún cambio, algunas medidas iniciales. Es importante también acá considerar para el cultivo de células madres, se va una parte, eso vamos a ver en un momento posteriormente, se va en una parte para que se envíe en una caja especial y se hace el cultivo para protección futura de los recién nacidos de cualquier patología, sobre todo genéticas que pudieran ocurrir o tumorales a futuro,
y favorecer la presentación de tejidos sanos que permitan una adecuada defensa del bebé a futuro. Acá tenemos, evidentemente, como mencionamos, en la parte final, está cumpliendo la parte de la rotación externa, recupera la posición inicial de cuando se encontraba el producto al momento del nacimiento, y se colocan acá los clamps. Acá tenemos el clamp que está cercano al cordón, a la cicatrización umbilical, y queda una porción posterior para manejar esta parte de acá para el cultivo de células madre en el momento que sea necesario. Si necesitamos una segunda transfusión, el clampaje es más largo, evidentemente. No hay necesidad del bebé sale sin ningún problema. El clampaje del cordón umbilical es aproximadamente a 2 centímetros, aproximadamente, y se corta en la parte final unos centímetros para tener siempre algo de manejo posterior. Aquí viene una parte muy importante acerca de las llamadas deflexiones de las presentaciones cefálicas, que son básicamente 3: el bregma, el frente y cara. Para saber esto, acá tenemos que tener conocimientos muy fijos respecto a las características de las presentaciones que tenemos acá. Aquí tenemos las 4 presentaciones cefálicas que vamos a considerar. Desde una flexión con una flexión completa, la flexión se llama de vértices, donde el punto de referencia es la fontanela posterior, y la variedad occipital, vamos acá, y el diámetro presentado es llamado suboccipito bregmático. La posición indiferente o bregma, que va el parámetro de referencia es la fontanela anterior, el parámetro de referencia es el sincipucio occipital, y el occipito frontal, que en este caso el occipito frontal es este de acá, que mide aproximadamente 9.5 centímetros. El primero es el suboccipito bregmático de esa variedad de vértices o flexionadas. Tenemos acá. Vértices flexionadas es el primero, y el segundo es el occipito frontal, que es esta parte de acá, o la posición indiferente. Tenemos llamada la expresión moderada, que se queda básicamente la presentación de frente, el punto de referencia es la nariz. Hablamos ahí de naso ilíaca derecha anterior o posterior, en fin, como corresponde a lo que estamos tactando. Y el diámetro de referencia es el suboccipito mentoniano. Suboccipito mentoniano, que es este de acá, que va del mentón hacia la región occipital, y mide 13.5 centímetros. Y la deflexión total, que es la deflexión de cara, en este caso el punto de referencia es la nariz, y el punto de reparo es el mentón. Digamos, hablamos de mento ilíaca derecha posterior, mento ilíaca derecha anterior, en fin, como corresponda, y tiene acá esta posición 9.5 centímetros, que se llama suboccipito, pero submento bregmático, que es la parte de acá, que es también 9.5 centímetros. Teóricamente y en principio, por las análisis que podemos ver acá, el suboccipito bregmático y el submento bregmático tienen un diámetro más o menos que permitirían la salida del producto por el canal vaginal. Eso es un momento dinámico, les digo. Tenemos que estar atentos a ver qué tipo de prestaciones tenemos, sobre todo si es anterior o posterior. A diferencia de estos productos de acá, el occipito mentoniano, el occipito frontal, que son mayores de los diámetros, pero pues dependiendo de la posición, podremos dar la posibilidad de un chance por vía vaginal de producto es promedio normal o pequeño para poder permitir la salida dentro de la cavidad vaginal. Acá tenemos que todas las alteraciones que hemos mencionado se producen en este problema de acá, en el encajamiento, en la flexión y el descenso. Es decir, la flexión no se produce. El producto ingresa al canal de parto en una actitud de mayor o menor extensión, y el mentón se va alejando lentamente del pecho hasta tener finalmente una deflexión máxima, o llamada también extensión. Deflexión máxima o extensión, que es lo mismo, en la cual la nuca del bebé se acerca a su espalda. Es la deflexión máxima o extensión de la cabeza fetal. Es en este paso cuando se producen todas las alteraciones de alteraciones en la presentación del polo fetal. Acá tenemos una explicación, un diagrama. Tenemos acá la primera presión de vértex con completamente flexionada la cabeza. Aquí la presión de sincipucio, la presentación de frente, aquí la presentación de cara. Damos cuenta entonces cómo van variando los diámetros. En la presión de flexión, el diámetro que se presenta es el parámetro del occipital y es el suboccipito bregmático, que es 9.5 centímetros. Suboccipito bregmático, 9.5 centímetros. En la posición indiferente
es el sincipucio o el occipucio que está presentándose acá. Acá, sincipucio. Y es el occipito frontal, occipito frontal, que más o menos mide 12 centímetros. En la presentación marcada, o moderada, es la presentación el parámetro de referencia acá es nariz, presentación de frente. Y el diámetro de referencia es el suboccipito mentoniano. Acá, y mide aproximadamente 13.5 centímetros. Suboccipito mentoniano. Y finalmente tenemos acá la presentación de cara, la variedad de presentación del mentón, y tiene un suboccipito presmático, y mide aproximadamente 9.5 centímetros. Son parámetros de referencia que tenemos que tener siempre muy en cuenta para ver qué grado de deflexión tenemos, y si esa deflexión que está presentándose va a permitir o no un trabajo de parto normal o la programación parto necesaria eventualmente. La más común, evidentemente, la de vértex, perdón, y que abarca aproximadamente hasta un 96% de las presentaciones en un trabajo de parto. El diámetro más pequeño, 9.5 centímetros, nos permitiría tranquilamente trabajar el parto en una pelvis promedio sin ningún trastorno. Las anomalías de presentación van de la variedad bregma, cara o frente. Aquí tenemos cómo el diámetro de presentación va presentándose acá, está encajada, estamos acá, en este caso, la síntesis púbicos con el promontorio estamos encajada y prácticamente estamos periodos prácticamente en el expulsivo para poder determinar alguna conducta a determinar, ¿no? Presentación de bregma, la cabeza fetal se desplaza por el canal pélvico ofreciendo un occipito frontal que aproximadamente mide 12 centímetros aproximadamente. ¿Cuáles son las causas? Feto macrosómico, alteraciones y tumores de la columna cervical acá, por ejemplo, acá, columna cervical, tumores acá, o materna estrechez pélvica o tumores pélvicos que van a impedir que se produzca una adecuada flexión de la cabeza fetal dentro o sea, hacia el tórax del feto. Y causas ovulares, un cordón corto que no le permite al producto descender adecuadamente y comienza a deflexionarse la cabeza, o una placenta previa parcial, por ejemplo, que también impide una adecuada flexión del polo. El tacto vaginal va a identificar qué cosa, la fontanela bregmática, acá. Y va a presentarse un parto vaginal o cesárea dependiendo de la compatibilidad feto-pélvica. Es muy importante. Debemos determinar hasta qué punto las características de la pelvis que estamos evaluando con una paciente antes de que arranque un trabajo de parto, si una pelvis compatible o no, evaluando los tres parámetros, los tres planos de evaluación: el plano superior con el promontorio, el plano medio con el conjugado diagonal, con el promontorio con el conjugado diagonal por el plano superior, el plano medio con las llamadas espinas ciáticas con cavidad sacrocóccix para ir laterales de la pelvis, y la movilidad del coxis, el diámetro inferior con el ángulo subpúbico, el diámetro biisquiático, tenemos que saber conocerlo. Evaluando bien adecuadamente nuestra pelvis y haciendo una compatibilidad con el producto, vamos a determinar mucho antes que se presenten las demás alteraciones de presentación, si esa pelvis es compatible o no con el producto, estamos en condiciones o no de someter a una paciente a un trabajo de parto vaginal o programar una cesárea cuando las condiciones no son las más adecuadas. La presentación de cara, tenemos acá la cabeza fetal se desplaza ofreciendo su diámetro, o sea, la máxima extensión. Tenemos acá, o extensión de cara, presentación de cara o la máxima extensión. Tenemos acá, estamos prácticamente un pequeño espacio entre la porción posterior de la nuca, de la cabeza fetal y el tórax. Eso va a ser una maniobra que vamos a ver en estos momentos. Cuando se presentan anencefalias, hidrocefalias, cuando hay una masa en la parte anterior del cuello, tenemos acá, por ejemplo, tumores a nivel del cuello que van a impedir que la cabeza se flexione hacia adelante, hacia la porción del tórax. ¿Qué causa también? DSP, prematuridad, macrosomía es importante, polidramios, donde el producto no tiene la capacidad para poder flexionar, porque tal vez está, entre comillas, flotando dentro de la cavidad uterina y no tiene la suficiente compresión para poder flexionarse en el momento oportuno de los diferentes movimientos de los mecanismos del trabajo de parto, ¿no? Y el punto de reparo en este caso es el mentón. Y el diámetro es el suboccipito bregmático. La posición va del mento anterior, mento posterior o mento transverso. El diagnóstico, Ale mencionaba esta parte de acá, hay una maniobra que podemos evaluarla, esta parte de acá, que es como si fuera el signo del hachazo. Encontramos acá la cabeza y no hay una continuidad entre la cabeza y la porción posterior del tórax. Evidentemente aquí hay un espacio que nos permite determinar, luego que examinamos cómo está la cabeza en las maniobras
finales del lopo, en la cuarta maniobra, si estamos acá presentándose, este modo signo, o sea, este espacio existente en la cara posterior de la núclea, del cráneo fetal, de la cabeza fetal, con la porción más proximal del espalda del producto, ¿no? El manejo seguramente anterior es posible, el trabajo de parto vaginal con forceps, evidentemente los forceps tienen todas sus indicaciones, tienen que ser manejados por gente que conoce el tema. Particularmente no usamos forceps en realidad, mejor en este caso, posición personal, por supuesto, procede para una cesárea programada cuando tenemos este tipo de problemas. En momento anterior es posible parto vaginal, siempre y cuando se acomode en la parte final. Lo que sí no vamos a permitir un parto vaginal con segmento posterior persistente. O sea, esto de acá no va a permitir rotar porque estamos chocando con una estructura no blanda como esta parte de acá, la porción anterior de la pelvis materna, sino con estructuras óseas rígidas como son la columna vertebral de la madre, no permitir en ningún momento la mayor flexión de la cabeza para permitir una disminución de los diámetros o parámetros de evaluación. Y a la posición de frente, la cabeza también está, se presenta en la presentación de frente, tenemos el diámetro de presentación del suboccipito metoniano, acá tenemos el diámetro del mentón y la porción suboccipital, mide 13.5 centímetros. Acá puede decir parto vaginal, si es que esto de acá progresa a una flexión, a una flexión de vértebra, por ejemplo, se ve un parto vaginal. De ahí que las evaluaciones son dinámicas y tenemos que saber, antes de que se produzca la rotación interna, sí que estamos ante una posición de que va a rotar a una posición de flexión. En caso que no rotara, persistiera con este diámetro, pues evidentemente en ningún momento vamos a tener la posibilidad de un parto por vía vaginal, porque este diámetro que ofrece es mucho mayor al diámetro que manejamos en el trabajo de parto, que es el diámetro de la sínfisis de pubis al promontorio, que es máximo hasta 12.5, o el diámetro antero-posterior de la madre, que es el más compatible, es el punto de flexión occipital, ese suboccipito bremático es 9.5 centímetros. Pero en este caso, si es que no progresa a una flexión adecuada, va a ser imposible el parto por vía vaginal. Finalmente, tenemos acá indicaciones en las cuales cuándo indicar una episiotomía. Si tenemos una pelvis adecuada, una vagina, un perineo que se está expandiendo de forma correcta conforme va avanzando el polo de presentación cefálico, si tenemos una pelvis con un perineo distensible, dilatable, y que nos permite el adecuado descenso del producto, pues y con una adecuada maniobra de ritmo, protegiendo la porción anterior, con este caso con la mano izquierda, para favorecer que permanentemente esté flexionada la cabeza fetal, y con la maniobra de la mano derecha, permitiendo que esto de acá protegemos con una gasa para que no se expandan bruscamente toda la porción acá de la región del perineo, pues estamos en buenas condiciones como para permitir un trabajo de parto con una episiotomía que sea indicada. Básicamente, cuando el perineo es poco elástico, un perineo corto, con el diámetro de menor de 4 centímetros en la porción distal de la región vulvar o la horquilla vulvar y la porción anterior del ano. Este pequeño espacio, cuando mide menos de 4 centímetros, evidentemente tenemos la posibilidad de indicar una episiotomía, porque vamos a tener un riesgo muy alto de que se produzca un desgarro de cuarto grado que comprometa la mucosa rectal. Y cuando tenemos una musculatura atrófica, pacientes desnutridas, pacientes que no tienen adecuada, pacientes de mayor edad, con musculatura atrófica o rígida, sobre todo en la posibilidad de distensibilidad al nivel del llamado ligamento sacrociático, que no permite mayor expansibilidad. Tenemos posibilidades ahí, en el periodo exclusivo final, realizar una episiotomía, que puede ser de dos tipos. Una episiotomía acá, medio lateral derecha, en este caso sería acá, tomando como punto de partida acá el punto central del perineo, y una de 45 grados, previa infiltración con silocaína al 2%, sin epinefrina, y el máximo contracción uterina y con un empujo intenso por parte de la madre para que quede también corregido el problema de la durabilidad que esto implica. La estilocaína se coloca aproximadamente unos 2 a 5 minutos antes del procedimiento de la episiotomía, así que vamos a emplearla en forma adecuada. Indicaciones fetales, básicamente la prematuridad, como les mencioné, distocia de hombros, ojo, esto es muy importante, distocia de hombros. Hay casos en los cuales la
La episiotomía es amplia, bien amplia, y permitirla, en los casos de macrosómicos sobre todo. Petición de nalgas, cuando viene el producto expulsivo y no podemos hacer nada y tampoco tenemos posibilidad de emplear sala de operaciones, tenemos que hacer una buena extensibilidad, porque el problema está cuando la cabeza en la parte final salga, y que en este caso tiene que estar una mano de un operador, un ayudante, para que en todo momento, presionando el fondo uterino, permita que la flexión esté permanente a nivel de la cabeza como el tórax fetal. Necesidad de nutrición rápida fetal, en caso de un problema de bradicardia fetal sostenido, que no estaba con una adecuada recuperación en los periodos entre contracción y contracción, también tenemos que hacer una adecuada expulsión, una adecuada episiotomía. Y un parto instrumental, en los casos que tenemos necesidad de usarlos. Aquí tenemos un esquema que vamos a manejar básicamente. Tenemos acá la sínfisis del pubis, el ligamento arcuato, tenemos acá, y ojo, el músculo isquio cavernoso, por ejemplo, el músculo cavernoso. Tenemos acá, esta parte de acá es el introito vulvar. Acá tenemos el músculo bulbo cavernoso, en la región del cuerpo perineal, y aquí tenemos el músculo transverso superficial del periné, esta parte de base, a diferencia del músculo transverso profundo del periné. El bulbo cavernoso tenemos acá, importante que eso se va a cortar con la episiotomía. En este caso puede ser mediano o una episiotomía medio lateral. Tenemos luego acá, cuando podemos realizar episiotomías medianas o episiotomías medio laterales. Las episiotomías medianas son fáciles de reparar. En realidad aquí también el término más que difícil sería colocar menos fácil de reparar, pero con manos ya experimentadas también es sencillo de reparar. La sangre es menor que se pierde en la mediana, es menos dolor en el periodo ya de la episografía posterior, también el momento que se hace el corte de la episiotomía propiamente dicha. Y esto de acá, la mediana, cuando el espacio del rafe medio de la región vulvar posterior, la cara vulvar de la posterior, con la cara anterior del ano es menor de 4 centímetros, el riesgo de que se pueda producir un desgarro es mucho mayor. De ahí la importancia que se debe realizar mejor una episiotomía ventral derecho cuando el caso de la merite. ¿Qué músculos se comprometen acá? El músculo cavernoso, que se cometen los dos tipos de episiotomías, y el cuerpo perineal acá. Acá es el músculo perineal transverso. Esta acá es recomendada por la COG. Y eso tenemos que tener en cuenta, sobre todo en los casos en los cuales estamos, una adecuada reparación de una episografía no tiene ningún inconveniente. Viendo los planos y evaluando adecuadamente y haciendo la congruencia entre plano y plano, no va a haber ningún problema, sobre todo posteriormente, algunos trastornos en la parte de recuperación luego de la episiotomía. Acá se va a afrontar el epitelio vaginal del ángulo superior hacia abajo, hasta el inferior. Se afronta el músculo transverso perineal, el bulbo cavernoso, y se afronta después la piel. De la parte más profunda a la parte más superficial. Y siempre, siempre, por favor, verificar que sean congruentes, tomar puntos de reparo para que la congruencia entre plano y plano del tejido, luego hacer el corte, sea lo más aproximada posible hacia la línea de afrontamiento de los músculos que hemos hecho la episiotomía del corte en el momento del expulsivo. Es mejor usar ácido poliglicólico que un catgut simple 2 ceros, en caso de episiotomías grandes, más rápidamente se reabsorbe, pero es un ácido poliglicólico que demora un poco más y da un mejor afrontamiento de tejido por un adecuado proceso de cicatrización. Tenemos acá los llamados desgarros perineales, que es la operación quirúrgica más frecuente en la parte obstétrica. Tenemos, por ejemplo, acá problemas que se pueden llegar, miren, un desgarro bien amplio, grande, como prometido acá, prácticamente en un zigzag, casi como una zetaplastía, y genera posteriormente trastornos, pues, básicamente dolor perineal crónico, dispareunias y incontinencia urinaria fecal cuando el problema es mayor con desgarro hasta de 4º grado si la reparación no ha sido lo más adecuada posible. La clasificación del Real College of Obstetrics and Gynecology va del 1º al 4º grado. Primer grado solamente es lesión de piel perineal, solamente de piel perineal. Segundo grado es la parte de piel perineal y de músculo perineal. Hemos hablado de músculos transversos, el bulbo cavernoso, pero no compromete el esfínter anal. Tercer grado, si hay compromiso del esfínter anal, que puede ser A, menos del 50% del esfínter anal externo, mayor del 50% del esfínter anal externo, y cuando compromete el esfínter anal interno, tercer grado. Y el 4º grado, cuando comprende el esfínter anal y la mucosa rectal. Esto es muy importante y tener toda una característica, tiene que ser sala de operación definitivamente. Con una buena relajación,
y con una adecuada disposición por un ayudante que permite identificar bien las estructuras. El valor pronóstico, mientras más compromiso tengamos en el grado del desgarro, mayor va a ser la incontinencia anal. Generalmente en el primer y segundo grado, primero no pasa absolutamente nada. Una adecuada episiotomía, eventualmente un pequeño dolor durante los primeros 7 o 10 días, después prácticamente se corrige. Ni siquiera va a haber disparino cuando es adecuado afrontamiento adecuado a los tejidos. En los casos, por ejemplo, en el tercer grado y cuarto grado, se recomienda, sí, usar antibiótico terapia. Acordemos que estamos en un compromiso de los esfínteres. Esfínter externo, aquí es el B externo más del 50%, y acá el externo con compromiso del externo y del interno más del 50%. ¿Qué cosa empleamos en el caso de la capelicina? Ketamicina con metronidazol, dosis única, 3A, 5 días, el 3B y el 3C. En el caso de que se complete la mucosa rectal, agregamos acá hasta por 10 días, porque el riesgo de una complicación infecciosa mayor, sobre todo por la parte de anaerobios, lo importante de emplear el metronidazol, es considerable para evitar los problemas mayores de infecciones posteriores. Y con todo el adecuamiento necesario de evitar el estreñimiento, dietas especiales, mejorar que las deposiciones sean lo más suaves o lo más, hasta inclusive diarrea se puede recomendar los primeros días, el primer y segundo día, para que no haya nada de pujo y posibilidades de contaminación mayores, ¿no? Una deposición de líquidas iniciales con dieta líquida y favorecer la adecuada evacuación intestinal sin compromiso de estreñimiento. Y por último, el último capítulo para explorar la llamada adecuación cultural del parto. Esta adecuación cultural del parto nos permite saber cómo vamos a manejar el tema de permitirle a las pacientes que decidan ellas, sobre todo con la adecuada y correcta consejería y orientación para que ella participe activamente en el trabajo de parto propiamente dicho. La paciente puede adoptar las diferentes posiciones de acuerdo a sus niveles culturales que tenga, sobre todo en la parte de la sierra o en la selva. Acostada de lado, de cuclillas, de manos en rodillas, semiestirado. Aquí es la paciente la que toma el comando en realidad de lo que significa el trabajo de parto propiamente dicho. Ella es básicamente la comodidad de la paciente. No tenemos que adaptarnos a su comodidad. Paciente de pie, de cuclillas, de manos en rodillas, nosotros tenemos que estar agachados, tenemos que estar lo más cercano posible para atender al producto y explicarle a la paciente cuándo es que tiene que pujar y cuándo tiene que dejar de pujar para evitar problemas mayores de expulsivos bruscos y violentos. Y acá tenemos cuál es lo que permite, por ejemplo, una posición erguido lateral, cuáles son los parámetros de ventajas o desventajas. En un segundo periodo de trabajo de parto, en una posición erguido lateral, es de los más corta del segundo periodo, periodo expulsivo, hasta 5.4 minutos menos, con índice de confianza que está mencionando aquí en la diapositiva. Tiene menor número de partos instrumentados, porque las fuerzas de la naturaleza, básicamente por la posición de la gravedad y posición de la paciente, puede ser en cuclillas, semicuclillas o posición erguida, nos permite un adecuado manejo y menor posibilidad de número de partos instrumentados. Y también menor número de episiotomías, porque favorece que la salida de productos sin mayor compromiso, mayor de compresión o de expulsión. El problema, evidentemente, que acá la maniobra de Ritching no va a ser muy cómoda para emplearlas, pero sí la naturaleza actúa favorablemente para el expulsión final del producto. Y como última lámina tenemos acá una idea de Albert Einstein respecto a que los jóvenes no deben, ustedes muchachos, que estamos todavía en la parte final prácticamente de la carrera, basar solamente en el éxito. El principal objetivo de la vida es buscar fundamentalmente trabajar, pero por el placer de trabajar. Como el eslogan de nuestra universidad, ama lo que haces, aprende cómo hacerlo. Y cuando uno hace lo que ama es mucho mejor todavía, porque está en la mejor posición de poder brindar lo que cada uno tiene como potencial en beneficio propio de nuestros pacientes y de la sociedad a la cual nos debemos. Sobre todo darle a la comunidad, desde el punto de vista del manejo de conducta de salud pública, lo mejor atención en los llamados partos institucionalizados. Sería toda la exposición, doctora Yolanda y yo, y estamos a disposición de alguna intervención o pregunta que fuera necesaria. Gracias, doctora. Ok, muchísimas gracias, doctor, por su participación. Más bien, a ver si hay preguntas, pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat. ¿Alguna pregunta?
mientras los alumnos van pensando sus preguntas. Sí, Doctor, doctora. en relación a los mecanismos de trabajo de parto normal, Ya, del expulsivo normal, hay correcto. una recomendación que generalmente les damos a los chicos, ¿no? Ya, Si ellos no saben atender un parto, ¿sí? Entonces ya, dejen que la naturaleza haga lo propio, ¿no? correcto. Prepárense a recibir al bebé. ¿Cuánto desierto es esto? Cuando el producto viene en una posición adecuada, Ujú. tiene el trabajo de parto fisiológico. Continúa con un producto en el cual se evalúa adecuadamente la pelvis. Es compatible la pelvis materna, ósea y partes blandas con el producto. No es un producto macrosómico, tampoco es un producto con el estado de crecimiento intrauterino, que nos permite una adecuada salida de los pasos que conocemos, de la acomodación, descenso, encajamiento, flexión, rotación interna, extensión externa y expulsión. Pues perfecto, tenemos que adaptarnos a los cambios. Cuando encontramos algún problema, y eso lo vamos a manejar en la parte cuando hagamos el trabajo de partos disfuncionales, que son lo que tenemos acá. Las variedades en la cual, acá, eso de acá, las 7 características que nos obligan a intervenir. En la curva de alerta, en un partograma, nos va a saber cuándo tenemos que tener una actitud intervencionista o dejar que actúe. Si el partograma nos dice que estamos dentro de la curva de alerta, vamos a dejar que el parto progrese. Pero si vamos a encontrar una falta de descenso, una fase latente prolongada, una detención del descenso, una detención secundaria de la dilatación, pues ojo, ya nos está indicando el trabajo de parto en la curva de alerta, cuándo es que tenemos que intervenir. Si todo está yendo bien, dejemos que la naturaleza haga su trabajo. Pues tenemos que saber cuándo intervenir con un adecuado manejo del partograma curva de alerta, doctora Juliana. Muy bien, doctor. Esta es la idea, ¿no? Que la naturaleza sabe cómo debe ir trabajando. Mientras todo vaya normal, uno con paciencia debe esperar el expulsivo, ¿no? Y como Así dijo es. bien claro el doctor Caballero, si hay alguna anomalía, alguna alteración y se aleja de lo normal, es ahí donde uno debe actuar, ¿no? Lo importante, realmente el parto es una prueba a la paciencia, ¿no? Así Aquel es, que así quiere es. apurar un parto, se estresa, se apura, no sale, ya completó, olvídese. El parto les va a enseñar que el bebé se va a tomar su tiempo para salir. Completó la dilatación, muy bien, esperen ustedes con calma. El motor de la paciente, espontáneo, que es la contracción uterina, sumado a la orientación de ustedes, que les va a decir a la paciente en qué momento, justo en el momento de máxima contracción, ella debe apoyar en el pujo. No agotarse y Así es. pujar en cualquier momento, solo en el momento de máxima contracción, ahí es donde ella debe apoyar en el pujo, ¿no? Entonces, si ustedes manejan bien eso, tienen un parto asegurado exitoso, ¿no? Muy bien, muy bien. Claro, doctora, gracias. Doctor, y de las distocias de presentación, Ya, de las distocias, ¿qué hacer si se presenta, por ejemplo, un parto podálico? Que nosotros sabemos en la actualidad, si yo encuentro un feto que está en presentación podálica y está iniciando su trabajo de parto, lo voy a derivar inmediatamente a un lugar donde tengan capacidad de resolución con una sala de operaciones. Pero ¿qué correcto. pasa si los chicos están de repente en sus serums y se les presenta una paciente que está dilatando y que está en podálico? No está en, o sea, no nos permite derivarla, no está Claro. iniciando, no está en pródromos, no la pueden mandar a otro lugar. ¿Qué cosa es lo que deberían hacer? Ahí lo más importante, doctora, es tener un colega, un personal de salud que nos ayude, que nos acompañe. No podemos andar solos, porque el problema básicamente reside ahí cuando en el momento del expulsivo nace primero las nalgas, la posición del bisquiático del producto, nace en una posición, por ejemplo, con miembros extendidos o flexionados, van haciendo, perfecto, pero vamos permitiendo que vaya descendiendo el producto, pasa después el cordón umbilical, baja bien el cordón umbilical, pasamos después a la cintura escapular, baja bien la cintura escapular, pero ojo, en la parte final es cuando tenemos que tener mucho cuidado. Y que el personal que nos ayuda permanentemente esté presionando el fondo uterino para favorecer que la cabeza esté permanentemente flexionada. Una cabeza flexionada nos va a permitir que esté presentándose como si fuera una posición en la parte final de un trabajo de parto, como si estuviéramos en la parte de la rotación, acomodación, descenso, cargamiento, flexión, rotación interna, en la parte en la cual estamos hacia abajo. Entonces, el polo de presentación que se presenta en la parte final es el mejor, el ante o lo posterior. Y finalmente agarramos lo que corresponde por la parte final. Tomamos la cabecita con la maniobra correspondiente,
bajamos y luego hacemos la flexión contra la cara del vientre de la madre, con lo cual sale bien el pulso sin ningún problema. Pero siempre es importante que nos acompañe, muy importante. Y aquí una paciencia extrema también. Jamás permitir de que hagamos tracciones en la estructura pelviana, porque eso es que la extensión de los brazos, y ahí sí malogramos todo. Los brazos se extienden y la cintura escapular biacromial del producto jamás va a poder pasar por la pelvis, por la apertura del introito vaginal. Así es. Sí, eso es importantísimo porque a veces se presenta que ya llega la paciente en expulsivo, en podálico. Sí, claro. Entonces, nuevamente, el parto es un acto de paciencia. Esperar que vaya saliendo, salen los piececitos, extienden un brazo y montan un piececito a cada lado del brazo. Dejan que siga saliendo, el bebé va a salir a su ritmo con las contracciones. Luego van a salir las escápulas, ayudan a salir los dos bracitos, uno a cada lado de vuestro brazo. El bebito está como montado en vuestro brazo. Así Una es. piernita a cada lado, un bracito a cada lado. Y en cuanto ya esté asomando la nuca, ahí lo ideal es, bueno, a mí me gusta más la maniobra de Morisot, en donde con la manito van llegando hasta la boquita. Sujetan la boquita del bebé y con la otra mano sobre la nuca orientan y ayudan a sacar la cabecita. Pero como dijo el doctor, aquí es básico la ayuda de un auxiliar que va a estar en el abdomen ayudando a presionar el fondo para que vaya descendiendo, y cuando esté suprapúbico tiene que permitir que la cabecita esté debajo de la sínfisis de pubis, ¿no? Va a ayudarla a que salga con facilidad y no se enganche. Eso es básico. Miren que ha pasado en provincia, y ustedes un acto de paciencia nada más, solo ayudan a que la cabecita no deflexione y el bebé sabe cómo salir, ¿no? A ver, por aquí hay una pregunta. Dice, ¿y se podrían retrasar las contracciones, por ejemplo, con un tocolítico como el nifedipino, para poderlo derivar a otro lugar, en el peor de los casos, ¿no? Que viene una paciente en esta situación, poder realizar una tocólisis para transferirlo a otro lugar? En una fase latente se podría manejar esa posibilidad, pero en fase activa corremos un riesgo muy grande, terrible. Es preferible estar atentos por supuesto, si estamos con un problema de una paciente con control prenatal adecuado, sabemos que esa paciente va a tener necesaria, momento oportuno referir a la paciente. Pero estamos con el problema que está presentándose en ese momento, lo más probable es que tengamos chance, dependiendo también de la accesibilidad al medio que vamos a referir. Si es factible poderlo transferir en un tiempo que probablemente podemos calcular, acordémonos de los tiempos, fase latente, fase activa, cuánto duran, hasta máximo de tiempo, la velocidad de dilatación, la velocidad del descenso, para saber qué parámetros vamos a tomar. Si vamos a tomar esa decisión, ojo, y ustedes toman decisión, vayan en la camilla, pero ustedes acompañen a su paciente, jamás la dejen. Si ustedes dejan solo la paciente, asumen una responsabilidad que no es la más conveniente por los problemas de complicaciones médico-legales que pueden ocurrir, que no son raras, sobre todo en provincias. Entonces, en ese sentido, es factible, sí, en fase latente, pero ojo, comunicando permanentemente las condiciones de operabilidad a nivel de centro que van ustedes a referir, para que estén atentos y estén todo preparado para en el supuesto caso que estemos en el borderline de la capacidad, del tiempo permisible para el expulsivo, que estén listos para atender a la paciente. En fase activa no se puede hacer tampoco ya la dinámica está instalada, tampoco va a ser efectivo el tratamiento que se va a tener en ese momento. Doctor, aquí hay otra pregunta y justo la comentábamos también el otro día con la clase anterior de primer periodo del trabajo de parto. Pregunta, ¿a partir de qué momento consideraríamos que está en fase, que pasa de fase latente a fase activa? Claro, según la curva el partograma o curva de alerta, entre 4 y 5 de dilatación comenzamos a hacer el trazado de la curva de alerta ya, para verificar si es que está dentro de los parámetros de evaluación de acuerdo a los parámetros de primigesa, multigesa, membranas rotas, membranas intactas y la presencia o no de posición lateral, o de curva lateral o semisentada. En base a eso se va a determinar. Entre 4 y 5 comenzamos a hacer ya la curva de alerta. Entre 4 y 5 dilatación. Muy bien, eso es importante, y ahí, como explicábamos en la clase pasada, depende mucho del motor, ¿no? Una paciente que de repente está con 4, pero ya está con las contracciones 3 a 4 en 10 minutos, probablemente ya está empezando su fase activa. En tanto que una paciente que de repente todavía está con 2 a 3 contracciones y está con 4 también, podría estar recién terminando su fase latente, ¿no? El motor es un factor importante, además de la dinámica, ¿no? ¿Y en qué momento definen, doctor, otra pregunta, ¿en qué momento se define el periodo expulsivo? Cuando la dilatación llega a 10 centímetros de dilatación, y dependiendo de que es una nulípara o multípara,
para pasar la paciente de sala de hidratación a sala de expulsivo, es el momento en el cual estamos en el periodo de expulsivo propiamente dicho. Y ahí comenzamos a tomar todas las conductas necesarias para la atención propiamente que hemos mencionado, que van desde la... Acá está. Acá. La paciente empieza a sentir en forma natural, espontánea, sin que hagamos nada, el deseo de pujo, pero un pujo que está por la presentación de la cabeza fetal a nivel de todas las estructuras anatómicas bajas. Llámese la porción del ano y del recto. Esos van a producir estímulos nerviosos que generan todo el deseo, el trastorno de pujar. Eso va a iniciarse espontáneamente, pero tenemos aquí que tener en cuenta muy importante saber que la paciente tiene que participar adecuadamente con el momento expulsivo de las contracciones, la relajación, la inspiración profunda y el jadeo entre contracción y contracción para permitir una adecuada oxigenación. El periodo crítico, el periodo básico es cuando la paciente llega a 10 minutos de dilatación. Esto permite hacer todo el correlato para saber en qué momento vamos a actuar para ayudar a la paciente. Muy bien, doctor, muchas gracias. Creo que ya no, por el momento no hay más preguntas y creo que podemos dar por terminada la actividad. Muchísimas gracias, doctor Caballero, por su participación. Ya, ok. Gracias, doctora, también.